Bienvenidos a la semana número 5. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de productos notables. Vamos a estudiar el binomio al cuadrado, binomio al cubo, diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, trinomio al cuadrado, producto de dos binomios con término en común y las identidades de Legendre. Analicemos esta problemática. Juan es alumno de la UPN del primer ciclo y dueño de un terreno cuadrado. La Corporación Empresa de Éxitos S.A. desea comprar una parte de este terreno para colocar sus oficinas en dicha ciudad, por lo que utilizando sus conocimientos de productos notables, Juan obtiene la parte del terreno que venderá. Se refiere al gráfico que está sombreado. Hallar el costo que debe pagar la empresa si el costo por metro cuadrado es de $1000. Este problema lo vamos a desarrollar al final, después de haber estudiado las identidades de productos notables. Acá nos hacemos algunas preguntas. El a más b al cuadrado será igual a cuadrado más b cuadrado para cualquier valor de a y b real. Pues para dar respuesta a esta pregunta tendríamos que tomar un par de valores de números reales y reemplazarlo. Y si ustedes se dan cuenta, pues podemos elegir el 1 y el 2 y diríamos acá 1 más 2 es 3 al cuadrado 9. Entonces 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 es 5. Entonces vemos que los resultados son diferentes. Diríamos que eso es falso. Aquí otra pregunta. A menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Pues si le damos valores, podríamos ver que sí cumple. Pero aquí la respuesta también sería que esto no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque A y B no me dicen qué cosas son. Pueden ser números reales, o pueden ser también matrices, o pueden ser cualquier otra cosa. No nos están especificando, nos falta. Y en caso que fuesen matrices, en matrices la multiplicación no es conmutativa. Por lo tanto, esta ecuación que aparentemente cumple para todo, pues estaría fallando si es que A y B son matrices. ¿Correcto? Entonces sería falso. Entonces, y acá tengo otra pregunta. A más B por A menos B es igual a cuadrado menos B cuadrado, pero acá dense cuenta que nos están diciendo que A y B son números reales. Entonces yo puedo multiplicar A por A cuadrado, A por menos B menos AB, B por A más BA, que como son números reales, esto sí se cumple la conmutatividad y se puede simplificar. Y nos quedaría A cuadrado menos B cuadrado. Entonces diríamos que esto sí es verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Entonces ya sabemos cuál de estas preguntas son ciertas y quiénes no. Entonces la primera no es verdad. La segunda no es verdad. Y la tercera sí lo es. ¿Qué es lo que esperamos lograr en esta sesión de clase? Pues lo que se espera lograr
es que ustedes, al término de la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y problemas de su entorno sobre productos notables, usando los diferentes casos de productos notables desarrollados en clase, siguiendo un proceso ordenado en el tratamiento de los datos y comunicando sus resultados. Empecemos entonces indicando qué son los productos notables, ¿no? Y aquí nos dice que los productos notables son el resultado de multiplicaciones que se determinan sin necesidad de efectuar la multiplicación. Y el resultado puede ser escrito por simple inspección. Veamos algunos productos notables, ¿no? Binomio al cuadrado. Entonces tiene aquí el a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, con a y b reales. También se tiene para la diferencia. A menos b al cuadrado es el a cuadrado menos 2a por b más b cuadrado, con a y b reales. ¿Se dan cuenta que estos son similares? Solo cambia en el signo que está aquí en el segundo término. Si es más y si es menos es menos. Veamos algunos ejemplos. 3x menos 2 quintos elevado al cuadrado. Entonces se tiene el primero al cuadrado, que sería el 3x, menos el doble del primero por el segundo, 2 veces 3x por 2 quintos, más el segundo término al cuadrado, ¿no? 2 quintos al cuadrado. Efectuando se tiene 9x cuadrado menos 12 quintos de x más 4 sobre 25. Aquí tenemos otro ejemplo, 3x al cuadrado por y más 4y al cubo al cuadrado. Entonces, aplicando la propiedad, el primer término al cuadrado sería más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Desarrollando entonces el primero al cuadrado, 9x a la cuarta y cuadrado, ¿no? El cuadrado afecta a cada uno. El doble del primero por el segundo sería 2 por 3 por 4, 24x al cuadrado y a la cuarta, y por y al cubo, y a la cuarta, más 4y al cubo al cuadrado. Si le vamos al cuadrado resulta 16y a la sexta. Vamos a ver ahora binomio al cubo. Entonces, a más b al cubo o el a menos b al cubo. El a más b al cubo es el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces, si se dan cuenta, el primer término, su exponente disminuye de 1 en 1, 3, 2, 1, y el último no lo tiene. Y el b también comienza a aumentar de 1 en 1. El primer término no tiene, luego tiene b a la 1, b al cuadrado y b al cubo. A y b reales. Y el a menos b, los signos van en forma alternada. Mira, más, menos, ¿no? A al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado y el último al cubo. Y los signos en forma alternada. La diferencia de cuadrados, que fue una de las preguntas que se puso al inicio. La diferencia de cuadrados es cuando tengo la multiplicación de la suma por la diferencia y nos sale a cuadrado menos b cuadrado. A y b, números reales. Veamos algunos ejemplos. X más 5 al cubo. Copiamos en la parte superior la identidad y comparamos, ¿no? El a sería el x y el b vendría a ser el 5. Entonces tiene x al cubo más 3 veces x al cuadrado por 5 más 3 por x por 5 al cuadrado más 5 al cubo. Desarrollando se tiene entonces x al cubo, 3 por 5, 15, x cuadrado,
5 al cuadrado es 25, entonces tiene 3 por x por 25, y 5 al cubo, 125. Tengo x al cubo, 15x cuadrado, más 75, más 125. ¿De dónde sale 75? De multiplicar 3 por 25. Ahora veamos una diferencia de cuadrados. Acá se tiene la suma, 4 más 6x cubo y cuadrado por 4 menos 6x cubo y cuadrado. Aplicando entonces esta identidad, la diferencia de cuadrados, se tendría 4 al cuadrado y 6x cubo y cuadrado al cuadrado, ¿no? Con diferencia. Entonces aquí se tiene 4 al cuadrado es 16. Y el segundo término, si lo elevo al cuadrado, sería 6 al cuadrado 36, x al cubo al cuadrado, x a la sexta, y y cuadrado al cuadrado, y a la cuarta. Y ahí lo tenemos. Ahora presentamos suma y diferencia de cubos. Entonces, el a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado resulta a al cubo menos b al cubo. El a más b que multiplica a cuadrado menos a por b más b al cuadrado resulta a al cubo más b al cubo. Entonces, fíjense en el término lineal. Si es diferencia, me va a proporcionar una diferencia de cubos. Si es una suma, me va a proporcionar una suma de cubos. Pero en el segundo caso, observemos que el término lineal es una suma y en el término cuadrático el segundo término es negativo. Y en el primer caso es positivo, en el término cuadrático el segundo término, ¿no? Positivo. Siempre hay que observar bien las identidades para aplicarlo de forma correcta. Trinomio al cuadrado. Entonces tengo a más b más c al cuadrado es el a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más el doble y multiplicamos al a por b más b por c más a por c. Veamos ejemplos. Acá se tiene x más 3, x al cuadrado menos 3 por x más 9. Entonces si identificamos, acá tengo una suma, aquí en el término central es negativo. El 3, tengo aquí el primero al cuadrado, la multiplicación de los dos, 3x en el centro, y el 3 al cuadrado que es 9. Entonces puedo usar la suma de cubos. Entonces ahí se tiene x al cubo más 3 al cubo, resulta x al cubo más 27. Aplicamos ahora a este segundo ejercicio, dice raíz de 3 más raíz de 2 más 1/2 al cuadrado. Entonces se tiene 3 términos elevado al cuadrado. Eso quiere decir un trinomio al cuadrado. Entonces, aplicando esta identidad, ¿no? Identificando el valor de A, el valor de B y el valor de C, se tiene primero al cuadrado, sería raíz cúbica al cuadrado, más raíz cuadrada de 2 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, creo que dije raíz cúbica, disculpen. Raíz de 3 al cuadrado, más raíz de 2 al cuadrado, 1/2 al cuadrado, el doble de la raíz de 3 por raíz de 2, más el doble de raíz de 3 por 1/2, más el doble de raíz de 2 por 1/2. Elevando al cuadrado entonces y reduciendo vamos a tener lo siguiente. 3 más 2 más 1/4 más 2 raíz de 6 más raíz de 3 más raíz de 2. Esto sería 5 más 1/4 más 2 raíz de 6 más 3 raíz de 3 más raíz de 2. Ahora vamos a ver el producto de dos binomios con términos en común. Acá se tiene x más a por x más b igual x al cuadrado más a más b por x más a por b. La otra identidad ax más b por cx más d, y esto es igual a por c por x al cuadrado más a por d más b por c, todo esto por x más b por d. Las identidades de Legendre, que vienen a ser el a más b cuadrado más a menos b al cuadrado
igual 2 veces a cuadrado más b cuadrado. A, b, números reales. A más b al cuadrado menos el a menos b al cuadrado. Esta identidad es igual a 4 veces a por b. Con a y b, números reales. Ahora vamos a ver ejemplos. Y al cubo menos 1 por y al cubo más 6. Entonces, aquí al multiplicar nos va a dar el y al cubo al cuadrado más, abrimos paréntesis, aquí vamos a sumar el menos 1 más el 6, y al cubo más el menos 1 por 6. ¿Bien? Y ahí nos queda y a la sexta, y a la sexta más 5y al cubo menos 6. Ahora tenemos otro ejercicio, x más 7 por x más 9. Ahí se tiene entonces el x al cuadrado más 7 más 9 por x más 7 por 9. Teniendo x al cuadrado más 16x más 63. Ahora vamos a ver el ejercicio número 1. Acá nos dice hallar la raíz cúbica de p. Y p viene a ser x menos 2 al cuadrado más x más 4 al cuadrado menos x más 3 por x menos 3 menos x por x más 4 menos 2. Aquí entonces vamos a resolver los productos notables y luego multiplicamos distribuyendo esos productos, ¿no? Y empezamos, x menos 2 al cuadrado, x al cuadrado menos 4x más 4. X más 4 al cuadrado, x al cuadrado más 8x más 16. X más 3 por x menos 3 es el x al cuadrado menos 9, por la diferencia de cuadrados. X por x más 4 viene a ser el x cuadrado más 4x, ¿no? Propiedad distributiva. Colocamos todas estas equivalencias en la ecuación que nos dan y simplificamos, ¿no? O reducimos. Miren ahí, se tiene x cuadrado menos 4x más 4 más x cuadrado más 8x más 16 menos x cuadrado más 9 menos x cuadrado menos 4 menos 2. Reduciendo, entonces tendríamos acá x al cuadrado más x cuadrado 2x cuadrado. Menos x cuadrado se va, se reduce. Menos 4x, aquí también es menos 4x, entonces menos 4x con menos 4x se va con el 8x, ¿no? Entonces si observamos aquí, podemos ver menos 4x, 8x, menos 4x. Y el x cuadrado, aquí menos x cuadrado, menos x cuadrado. Entonces quedó el 4 más el 16 más el 9 menos 2. Y eso resulta 27. Pero nos piden que hallemos la raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica de 27 viene a ser entonces el 3, ¿verdad? Raíz cúbica de 27 es 3.
Bien, continuamos. Ejercicio número 2. Acá se tiene raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2. Entonces, observemos que aquí se tiene binomio al cuadrado, binomio de la diferencia, binomio al cuadrado, binomio de la suma, y la multiplicación de la diferencia por la suma, ¿no? Diferencia de cuadrados. Puedo desarrollar cada binomio al cuadrado o también utilizar la identidad de Legendre. En este caso, nos dice utilizando esta identidad que la suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado es igual a 2 veces a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Una identidad de Legendre. Entonces vamos a copiar el ejercicio que nos dan y aplicamos esa propiedad. Tendríamos acá 2 veces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Más, utilizando la diferencia de cuadrado en el último término, tendríamos raíz de 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Eso nos va a dar entonces 13, ¿verdad? Nos va a dar 13. Aquí tendríamos, a la hora que aplicamos propiedades, fíjese aquí en lo siguiente, ¿no? La raíz se simplifica con el cuadrado, la raíz con el cuadrado, entonces nos queda 3 más 2, 5, multiplicado por 2, 10. Acá se simplifica, la raíz con el cuadrado nos da 5, la raíz con el cuadrado nos da 2. Entonces, al efectuar, se tiene 13. Espero que hasta el momento estén entendiendo. De no ser así, regresan y vuelven a revisar el video. Veamos otro ejercicio. X al cuadrado más 3x menos raíz de 5 igual a 0. Aquí nos piden hallar el valor de P, que es X por X más 1 por X más 2 por X más 3 menos 2 raíz de 5. Bien, de la condición que nos dan, pasamos el menos raíz de 5 lo pasamos al otro lado. Entonces sería x cuadrado más 3x igual a raíz de 5. Muy bien, ahora busquemos esta expresión x cuadrado más 3x en la expresión que nos han dado. Y utilizando identidades o productos notables, ustedes deben ser capaces de darse cuenta que si multiplicamos los dos primeros, no voy a obtener x cuadrado más 3x. Entonces quiere decir que el primero lo debo de multiplicar con el tercero. Si yo lo multiplico con el tercero, ahí puedo tener x cuadrado más 3x. Es justamente la expresión que lo reemplazaría por raíz de 5. En ese sentido, entonces multiplico x más 1, lo multiplico con el x más 2. Y utilizando la propiedad de la multiplicación de factores con término en común, ahí tendríamos x cuadrado, 1 más 2 es 3, 3x, y entonces podría reemplazarlo por una raíz de 5. Entonces, teniendo claro lo que estamos buscando, vemos acá, ¿no? El x por x más 3, lo ordenamos, x más 1 por x más 2, menos 2 veces raíz de 5. Entonces, multiplicando se tiene x al cuadrado más 3x, x al cuadrado más 3x más 2, menos 2 raíz de x. Reemplazamos el x cuadrado más 3x y se tiene p es igual raíz de 5 por raíz de 5 más 2, menos 2 raíz de 5. Aplicamos la propiedad distributiva, 5 más 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. Simplificando, nos queda que p vale 5.
¿Entendieron? Excelente. Si no lo entendieron, vuelvan a revisar el video hasta que lo entiendan. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la solución del caso. Acá nos decía entonces que Juan es un alumno de la UPN. Esta dice y es dueño de un terreno cuadrado en la ciudad de Trujillo. La corporación Empresa de Éxito desea comprar una parte de este terreno. Esa parte que desea comprar es la área sombreada y el costo por metro cuadrado es de $1000. Muy bien, entonces definamos el C de costo del terreno y como calculamos el costo es el precio por metro cuadrado por el área que se desea vender. En este caso, como es el área sombreada lo que se desea vender, el precio es de 1000 y tendríamos aquí miren, todo vale x más 7. Todo vale x más 7. Entonces, aquí vamos a marcar hacia abajo. Tendríamos entonces hacia abajo el x más 5. Más el 2 sería el x más 7. Entonces, como este es un cuadrado, ¿no? Como es un cuadrado, entonces tendríamos aquí también que esto es x más 2. No, perdón, x más 5. X más 5. Muy bien, entonces tenemos aquí x más 5 por x más 5, que vendría a ser el área del cuadrado, es lado al cuadrado. Entonces aquí se tiene 1000 por x más 5 al cuadrado. Desarrollando, tendríamos 1000 el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, luego el 1000 multiplica cada término y sería 1000x al cuadrado más 10.000x más 25.000. Y eso sería la expresión que representaría al costo. Siempre cuando uno estudia algo, algún tema, debemos de hacernos unas preguntas de manera natural. ¿Qué aprendí de esta sesión? ¿Para qué me sirve conocer el uso de los productos notables? ¿En qué aspectos de mi vida crees que aparecerán estos productos notables? Entonces, debemos de hacernos esas preguntas y responderlo. ¿Qué aprendí? Entonces, si crees que no has aprendido, pues te invito a revisar el material nuevamente y que veas que lo que estás aprendiendo son productos notables, ¿no? A desarrollar multiplicaciones sin necesidad de utilizar todo el desarrollo, sino utilizando los productos notables. ¿Para qué te sirve? Entonces también tienes que hacerse la pregunta, ¿cómo lo utilizas los productos notables, ¿no? Y has visto que son importantes, son identidades y nos van a ayudar a solucionar ecuaciones. Y si nos preguntan en tu vida diaria, pues ustedes saben que las ecuaciones modelan ciertos resultados o ciertos fenómenos de la vida diaria. Si en esas ecuaciones aparecen expresiones que tengan que ver con los productos notables, entonces ya lo estarías aplicando también en la vida diaria. Entonces siempre ustedes tienen que hacerse esas preguntas y tratar de responderlas para ver si es que realmente estamos cumpliendo con el logro de aprendizaje. Una referencia bibliográfica, tenemos aquí el
grupo de profesores de matemáticas de la UPN pues tuvo la oportunidad de elaborar un libro que se titula Matemática Básica Cero. Entonces, ese es el libro que recomendamos. Las páginas en donde puedes revisar este tema es de la 157 a la 165. Son varios profesores quienes elaboraron este libro y mi persona es uno de ellos. Mi nombre es Andrés Castillo Vargas.